Entonces, cuando vamos a hacer el análisis de un problema, entonces vamos a determinar tres cosas fundamentales. La primera es, en el problema, ¿a qué va a corresponder el A sub n? ¿Sí? ¿A qué corresponde el n? ¿Sí? Y, bueno, todavía no, pero esto va a ser otro factor que vamos a tener en cuenta y es qué vamos a hacer con los términos que se producen. Es decir, si es necesario que nosotros adicionalmente tengamos que hacer algo con ellos. Vuelvo y repito, eso es, digamos que algo que vamos a tener que analizar cuando ya entremos en series, porque en las series precisamente esa es la diferencia, y es qué va a ocurrir con los términos que nosotros estamos generando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos problemitas y sencillamente vamos a ir determinando entonces qué corresponde cada caso. ¿Ok? Entonces me dice el nivel de un río, el nivel, venga, vamos a escribirlo aquí compartir ahí esa pizarra. El nivel de un río aumenta en época de lluvia, de tal forma que a los 10 días su altura es de 1,45 metros y a los permítame un momento. Y a los 15 días la altura, a los 15 días la altura es de 1,55 metros. Listo, entonces, aquí para este problema, pues la idea es que vayamos identificando de una vez qué va a ser nuestro A sub n y qué va a ser el AN. ¿Sí? Entonces, para que podamos identificar esos valores, pues debemos es hacer la interpretación de situaciones. ¿Ok? Para este caso, debo considerar, por ejemplo, que cuando se tiene el primer día, estamos hablando es de lo que ocurrió finalizado el primer día, ¿ok? Por lo tanto, para nosotros, A sub 1 va a corresponder al nivel del río después del primer día o cumplido el primer día. ¿Sí me hago entender? En general, entonces podemos decir que
un A sub n va a corresponder, es que aquí no me deja colocarlo todavía como subíndice, pero A sub n corresponde entonces al nivel del río en el día n, ¿ok? Y lógicamente n pues va a corresponder entonces al día. N corresponde al día, ¿ok? Entonces de aquí ya podemos empezar a plantear algunas preguntas como, por ejemplo, ¿en cuánto aumenta el nivel del río cada día? ¿Ok? Esto que estamos preguntando, pues por ser el incremento, entonces corresponde a la diferencia. ¿Ok? Lo que estamos aquí preguntando realmente es la diferencia en la progresión, ¿cierto? La segunda pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿cuál será el nivel del río el, por ejemplo, 45º día? Y podríamos hacer otra pregunta. Si el nivel del río o si el río, mejor, si el canal del río se desborda cuando supere los 2.5 metros, ¿en qué día se puede esperar que se desborde? Entonces, para este tipo de preguntas, pues lo que tenemos que identificar es a qué término corresponde o qué es lo que necesitamos hallar para cada caso. Entonces, veíamos que en la primera pregunta decía, ¿en cuánto aumenta el nivel del río cada día? Pues eso va a corresponder a la diferencia. Pero la segunda pregunta dice, ¿cuál será el nivel del río el 45º día? Pues para esa pregunta, pues debemos entender que lo que nos están preguntando es el A sub 45, ¿cierto? Y para la tercera pregunta, si el canal del río se desborda cuando supere los 2,5 metros, ¿en qué día se puede esperar que se desborde? Pues aquí lo que nos están preguntando es un número de orden, ¿ok? Entonces, vamos a verlo. Para ello, pues voy a tomar primero los datos. Entonces, de acuerdo a lo que me dice, A sub 10, o sea, esto es lo primero que vamos a hacer. A sub n, entonces sabemos que corresponde al nivel del río. ¿Cuál será el nivel del río? ¿En qué día? Pues en el día n. N, pues corresponde es al número del día, ¿no? ¿A qué día estamos hablando? Bueno, y de acuerdo a eso, entonces me está diciendo que el A sub 10 es de 1.45 y que el A sub 15 es de 1.55. ¿Ok?
Entonces, la primera pregunta es cuál es la diferencia, es decir, cuál es el incremento, cuánto está aumentando el nivel del río por cada día. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar la diferencia. De acuerdo a la fórmula de diferencia, entonces uno de estos se comporta como A sub n, el otro como A sub k. Vamos a decir que este va a ser A sub k y este A sub n. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la fórmula de diferencia, tendríamos que es A sub n, que es 1.55, menos A sub k, que sería 1.45, dividido entre n, que vale 15, menos k, que vale 10. Esto entonces nos daría 0.1 arriba y abajo, dividido entre 5, eso da 0.02. O sea que el nivel del río está aumentando de 0.02. Aquí es importante encontrar o saber cuáles son nuestras unidades, ¿no? Lo de arriba es distancia y lo de abajo son días. O sea que estos son metros por cada día. Ahora vamos a plantear la segunda pregunta y es, ¿cuál será el nivel del río? El 45º día, es que creo que es, ¿cierto? Es decir, nos está preguntando por el A sub 45. Entonces, sencillamente, lo que hacemos es, a partir de la fórmula de A sub n, podemos utilizar con cualquiera como A sub k, porque recuerden que A sub k es un valor conocido, pero ya que hemos identificado este, pues vamos a seguirlo utilizando para no generar confusiones. Entonces, esto sería 1.45 más la diferencia, que es de 0.02, multiplicado por n, que serían 45, menos k, que es la posición de este término, que serían 10. ¿Okay? Entonces, esto sería 1.45 más 0.02 factor de 45, 35 en este caso de una vez. Y eso nos daría 2.15 metros. ¿Ok? Entonces, decimos en el 45º día, la altura del río sería de 2.15 metros. Y la última pregunta es, ¿en qué día se desbordará? Es decir, lo que tenemos que saber, ¿en qué día va a tener un valor de 2.5 metros? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos saber, ¿en qué día va a ocurrir eso? Es decir, que tenemos que hallar el número del día, que va a ser el valor de n. Entonces, sabemos que n lo calculamos como a sub n menos a sub k dividido entre d y más k. Profe, ya puede entrar. ¿Perdón? Que ya puede entrar. ¿Y quién habla? Eso no. Hola, no. Hola. ¿Están demorados? Es que tuve unos problemas con mi computador. Bueno. Yo también, profe, ¿Ah? que yo también, Si quieres, yo también. Santiago. Pues ya llevo harto, solo que otra vez se me olvidó decirle. Y hasta que el otro aviso. Bueno, entonces, A sub n, pues A sub n va a ser el valor que queremos identificar de su posición, que va a ser el 2.5, menos A sub k. A sub k es nuestro valor conocido, ya dijimos que íbamos a seguir utilizando este valor, 1.45, dividido entre la diferencia, que es 0.02, más k, y k dijimos que iba a ser 10. ¿Ok? Entonces nos quedaría como 2.5 menos 1.45 dividido entre 0.2 más 10. Y eso nos da 62.5.
Entonces, recuerden lo que hemos dicho ya, ¿no? Cuando tengamos este tipo de situaciones donde n es un número decimal, ¿sí? O donde n me da un número decimal, pues lo que tengo que hacer es una interpretación, ¿ok? Porque n no puede ser un número decimal, ¿sí? Tiene que ser un número entero. Aquí estamos hablando del día y es tanto como si me dijera que eh, durante, o sea, como, mm, a ver, como habíamos dicho que em, este valor se presenta al final del día, ¿sí? Eso quiere decir que por ahí habíamos escrito que A sub 1 es la altura del río, pero al final del primer día, no al iniciar el primer día, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que si esto me da de esta forma, significa que este nivel del río se dio cuando había terminado el día 62. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que en el día 63 se esperará que el nivel del río se desborde. ¿Ok? Entonces, en el 63º día, en el 63º día, se desbordará el río. ¿Ok? Entonces, esa sería la interpretación para este caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este muchachos no preguntan nada, todo está muy claro. No, no, señor. Yo, profe, Exactamente. digamos que dice que se desborda a los 7,5 metros. Entonces, siempre tomo el valor que me dan, que en ese caso sería 7,5. Sí, claro. O sea, yo tengo que ver, porque es que realmente lo que me interesa saber es en qué momento va a ocurrir ese valor. ¿Ok? En este caso, pues nos interesa saber es en qué momento eh, se desborda este número. ¿Sí? Vale. ¿O en qué momento va a ocurrir ese valor? ¿Listo? Bueno. El otro día que estábamos hablando ya de este tema, entonces habíamos hablado de una situación donde teníamos una mercaderista, ¿cierto? Que tenía que construir una pirámide de latas, ¿se acuerdan? Entonces ella lo que tenía era esta situación, tenía que construir la pirámide de latas de esta forma, ¿ok? Y entonces arriba, del siguiente nivel, pues las latas quedarían de esta forma, ¿ok? Para el siguiente nivel, las latas quedarían de esta forma y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, veamos el problema cómo sería. Bueno, borremos todo esto. Una mercaderista debe construir una pirámide de latas como se muestra en la figura, es decir, como lo hicimos allá en el tablero. ¿Ok?
Me comí una hoja. De tal forma que en el último nivel, quede una sola lata. ¿Ok? Si la pirámide debe tener 18 niveles, ¿cuántas latas o con cuántas latas? La pregunta sería ¿con cuántas latas? ¿Con cuántas latas debe formar la base de la pirámide? Bueno, entonces, para este problema, entonces es importante que definamos exactamente cómo debe empezar la progresión. Uno siempre debe tratar de identificar la progresión de tal forma que uno conozca un dato. Es decir, yo debo conocer un dato en particular. ¿Listo? Para este ejercicio, entonces, podríamos pensar en dos formas. Uno, es decir, empezar a numerar los niveles de arriba hacia abajo. ¿Ok? Si yo empiezo a numerar los niveles de arriba hacia abajo, entonces diríamos que el primer nivel es el más alto. En esta forma, si pensamos en esta forma, el nivel 1 sería el más alto. Y en ese caso, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, debe valer una unidad. ¿Ok? O puedo pensar en numerarlo en sentido contrario, es decir, de abajo hacia arriba. Y entonces, el A1 sería precisamente la base. ¿Ok? Es decir, el número de latas que hay en la base. Con cualquiera de las dos formas uno podría trabajar, pero entonces debe saber interpretar cuánto sería la diferencia o cómo se debe comportar la diferencia. ¿Listo? Si eso es así, entonces, si nosotros estamos construyendo de abajo hacia arriba, lo que necesito hallar es A1 y tendríamos que el A sub 18, porque es el nivel 18, debe ser igual a 1. ¿Ok? Si nosotros lo interpretamos de esta forma, pues lo que necesitaríamos saber sería el valor de A18. Cualquiera de las dos, digamos que cualquiera de las dos situaciones es totalmente válida, podemos trabajar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Vuelvo y repito, si lo trabajo de arriba hacia abajo, pues lo que necesito saber es el valor de A18. Si lo trabajo de abajo hacia arriba, entonces lo que debo saber es el valor de A sub 1. ¿Ok? Si nosotros lo trabajamos de arriba hacia abajo, pues sabemos que el número de latas está aumentando, por lo tanto en este caso la diferencia sería positiva. Si lo trabajamos al contrario, entonces la diferencia es negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están disminuyendo el número de latas en cada nivel. Pues vuelvo y repito, como ustedes lo quieran trabajar, no hay ningún problema. Hay ciertas situaciones donde yo sí necesito trabajarlo en un sentido en particular. ¿Por qué? Porque sencillamente conozco el valor en un momento determinado. ¿Sí? Hay ciertas progresiones donde nosotros vamos a tener que construir los valores. ¿Sí? Por ejemplo, para cualquiera de estas dos, realmente solamente se conoce un solo valor. ¿Sí? Es decir, aquí conozco el A1 y aquí conocería el A18. No conozco más, pero podemos ir construyendo los valores de acuerdo a la situación como se está presentando. ¿Sí?
Si nosotros vemos aquí la gráfica, pues estamos viendo que si vamos hacia arriba, pues las latas, el número de latas estaría disminuyendo en una unidad, ¿sí? Para los problemas yo me puedo valer de diferentes cosas. Uno, porque me están mostrando una gráfica, como en este caso, donde yo puedo ir contando qué es lo que está pasando. O dos, porque el mismo texto me dice cómo se están produciendo los cambios. ¿Ok? Entonces, aquí, sin entender, o sea, no se quiere entender para este gráfico, lo que yo quiero o lo que se quiere mostrar no es que en la parte de abajo hayan esta cantidad de latas. Aquí, por ejemplo, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? No es que se quiera decir que en la base hay 6, sino que me está mostrando cómo se está comportando en la disminución de las latas. O sea que en un nivel hay 6 y en el siguiente nivel ya hay 5. O sea que está disminuyendo en 1. Si lo estamos mirando de abajo hacia arriba, entonces, como es en este caso, la diferencia sería de -1. Pero si lo miramos de arriba hacia abajo, entonces lo que está es aumentando de a una unidad, por lo tanto la diferencia sería de una unidad. ¿Ok? Vuelvo y repito, como lo quieran trabajar, está totalmente válido. Y pues, si lo trabajamos de esta forma, entonces diríamos que lo que queremos hallar es el A18, y en este caso el A18 sería, bueno, valor de A sub K, que sería 1, que sería nuestro primer término, más la diferencia que es 1, multiplicado por 18, menos una unidad. ¿Ok? 18 menos 1 son 17, 17 por 1, 17, más 1, 18. Para este caso, entonces me está diciendo que en el nivel 18 tienen que haber 18 latas. ¿Ok? Si lo hubiéramos trabajado así, igual, entonces lo que necesitábamos saber era el valor del primer término, y entonces tendríamos que A18 vale 1 menos la diferencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijimos acá? Sí, lo que necesitamos hallar es el valor de A1. Ok, la diferencia entonces que es 1 multiplicado por 1, que es el término que queremos hallar, menos 18. ¿Ok? Aquí 1 menos 18 da menos 17. Menos 17 por menos 1 daría 17 positivo más 1 vuelve a dar 18. Entonces, estamos viendo que por cualquiera de las dos formas de escribirlo o de representarlo, pues estamos obteniendo el mismo resultado. ¿Sí estamos?